hace una quimera que está uniendo a la cadena CD3 de un linfocito, y tenemos todos los anticuerpos que pueden estar conjugados, ya sea con un medicamento, con un radioisótopo, con una inmunotoxina o partículas de RNA de interferencia. O sea, todos esos son los mecanismos que, dependiendo de las estrategias, están buscando eliminar las células tumorales. Anticuerpos hay, y si uno mira todos los ensayos clínicos con anticuerpos en la literatura, hay una gran cantidad que se están haciendo, otros ya se están siendo utilizados en la oncología clínica. Entonces, eso era como, digamos, todo lo referente a anticuerpos. Ahora viene la terapia celular adoptiva, que básicamente, en vez de darle a los pacientes anticuerpos, le estamos dando las células T. Entonces, la idea es transferir linfocitos T, en este caso. ¿Y cómo se hace? Entonces, acá lo que se hace es que se toma el tumor de los pacientes, se hace un aislamiento de los linfocitos infiltrantes del tumor, se aíslan, se purifican, se ponen en cultivo con los antígenos para estimularlos, y se escogen los clones que más niveles altos de interferón secretan. Luego estos se expanden, estos linfocitos ya específicos contra un antígeno, y luego se reinyectan o se reinfunden nuevamente al paciente, y la idea es que estos linfocitos lleguen al sitio del tumor y ayuden a la eliminación. Digamos, el padre de esta técnica, de sus primeros estudios, es Rosenberg. Entonces, él hizo, por ejemplo, trató pacientes con melanoma metastásico, utilizando linfocitos infiltrantes de pacientes autólogos y en combinación con interleuquina 2. Entonces, digamos, en este tomó 29 pacientes y miró la respuesta, la tasa objetiva de respuesta, solo a los 31% de los pacientes. Solo 4 pacientes lograron una regresión tumoral completa. Entonces, acá era como para mostrarles, esto es antes del tratamiento. Entonces vemos acá los tumores, vemos acá señalan los tumores, y después de 22 meses con el tratamiento, digamos que pues, ellos indican que hay una disminución de los tumores. Entonces, digamos, si es factible, puede ser real, o está siendo real, pero todos los pacientes no responden. Solamente estamos viendo que es una parte, pero digamos en estos estudios nunca se analizó ese microambiente. Eso es ahorita que se está trabajando más en la oncoinmunoterapia, y que ya empezó a explorar más el por qué no responden los pacientes, y pues se observa también esos mecanismos de evasión que yo les contaba previamente. Pero entonces sí hay una respuesta importante. Acá es otro ensayo también clínico, y vemos también cómo está el antes y el después, y miramos que sí hay una regresión importante de los tumores. O sea, en este caso ellos enriquecían linfocitos infiltrantes de tumor que ellos llamaban jóvenes, y que podían mediar la regresión de esas metástasis, de ese melanoma metastásico en esos pacientes. Y vemos que también no es que eran todos los pacientes que respondían al tratamiento, pero pues ahí se ven algunos casos que hay una respuesta. Entonces, lo que yo les decía, ahí hay mecanismos entonces, de resistencia por la falta de reconocimiento del antígeno tumoral, hay presencia de células inmunosupresoras, hay la falta de migración. Yo puedo tener esos linfocitos, pero si esos linfocitos no migran al sitio del tumor, pues no funciona. O hay una disfunción o linfocitos T exhaustos, como decíamos. Todos son mecanismos que yo les decía para la prevención, igual estamos viendo también para la resistencia. Entonces, los criterios importantes para una efectividad de la terapia es importante que el tumor sea reducido por un tratamiento previo, o sea, ya sea una quimioterapia o una radioterapia, como lo veíamos en esa figura inicial, que cuando los tumores son pequeños o las lesiones, digamos, esa inmunovigilancia, esa eliminación se puede dar, pero si hay una carga tumoral muy grande, pues es muy difícil eliminar. Entonces, si
se llega a hacer un tratamiento de reducción de esos tumores, pues la terapia puede ser funcional. Y en la actualidad eso es lo que se conoce como la neoadjuvancia, inclusive para la misma cirugía. Lo que se hace es que los pacientes, por ejemplo una paciente con cáncer de mama que tiene un tumor grande, entonces hace la neoadjuvancia para reducir el tumor, para hacerlos más operables, y luego viene la adjuvancia, que inclusive ya también están usando la inmunoterapia. Entonces es importante también que el número de linfocitos T efectores sea suficiente, que tengan una alta avidez para reconocer esos antígenos tumorales, que estas células, esos linfocitos sean capaces de infiltrar el sitio del tumor y que esos linfocitos realmente lleguen al sitio y encuentren un microambiente que pueda responder. Si encuentra un microambiente que está suprimido, pues tampoco va a haber una buena respuesta inmune. Estas son las, digamos, lo último que está apareciendo también como inmunoterapia. No sé si lo que yo les preguntaba, estas son las CAR-T cells, o sea, son terapias a base de receptores quiméricos, que se unen con el receptor T. Ahorita lo están haciendo también con las células NK, con los macrófagos. Entonces, ¿en qué consiste? Tiene un dominio intracelular, tiene un dominio extracelular y un dominio transmembrana y un dominio extracelular. Entonces, la siguiente figura, acá era porque ya en quinta generación, esta figura la tengo solo hasta cuarta generación. Pero entonces lo que yo les decía previamente, acá lo que se toma son las regiones hipervariables, la cadena pesada, la lambda y la epsilon, y en este caso estos la fusionan con la cadena CD3 y digamos acá hay una región de transmembrana, entonces que le da como la amplitud y pues también acá hay como una zona de bisagra que le permite como expandir. Entonces digamos, estos fueron las primeras CAR-T cells que se diseñaron. ¿Qué ventaja tiene esto? Ustedes, ¿qué ventaja ven acá que puede tener esto? ¿Cómo reconocen los linfocitos de un antígeno? ¿Cómo lo reconocen? ¿Y quién se los presenta? ¿A través de qué? Pero ¿a través de qué? MHC, ¿cierto? Y mira acá, aquí ya no hay MHC. Entonces, eso es una ventaja que hay también, porque ya no necesitan el reconocimiento por moléculas de MHC, o sea, pueden activar linfocitos T sin tener moléculas de clase 1. ¿Y qué ventaja da eso? Porque recuerden que cuando ustedes vieron HLA-G, ciertos péptidos, dependiendo del haplotipo, se van a unir, entonces también esa era otra dificultad de las vacunas. Entonces, aquí ya no hay ese requisito de reconocer por HLA. Entonces, acá, digamos, cuando hicieron los primeros, generaron las primeras CAR-T cells, lo que vieron era que no tenían una muy buena señal. Entonces, aquí recuerden que están las moléculas CD28, que son esas moléculas coestimulatorias, bueno, que son las moléculas coestimulatorias, y el 4,1-BB eran importantes. En la tercera ya le metieron otras moléculas como OS40, el CD27. Después ya en la cuarta generación empiezan a aumentar, digamos, caspasas que pueden inducir la apoptosis. En otro tipo es agregar digamos, el dominio para la interleuquina 12, para que se secrete interleuquina 12, y ahorita van en quinta generación. Y cada vez es por el conocimiento que se ha adquirido de cómo es la respuesta antitumoral, que van mejorando todas esas señales por el trabajo para estimular bien la respuesta inmune. Entonces, ya digamos cómo se generan esas CAR-T cells. Entonces, lo que hacen es que toman, como les mostraba previamente, los linfocitos de los pacientes y digamos tienen un vector viral, que es un retrovirus, un lentivirus o un adenovirus, casi siempre son un adenovirus, y digamos ahí clonan pues toda esta maquinaria, todo esto que va a traducir todos estos genes. Entonces acá luego hacen esta quimera y hay una selección de los linfocitos T que estén expresando esta quimera. Entonces estos linfocitos T ya los van a activar y digamos se los reinyectan al paciente, y la idea es que estos CAR-T cells
vayan a reconocer las células tumorales a través para lo cual fue específico este antígeno, y eliminen las células tumorales. Y también, pues, lo que yo les decía, ahora también nos están haciendo las natural killer, entonces, digamos, están haciendo todas esas quimeras. Entonces, acá lo vemos, toman digamos, los tumores, toman sangre periférica del paciente, toman las células T, hacen esos insertos de esos genes que van a codificar para esa quimera, todo lo que les explicaba, mira que esas células T expresen estas quimeras, este antígeno quimérico, el receptor de antígeno quimérico, las crecen y las vuelven y las reinyectan. Entonces, por ejemplo, uno de los que más ha funcionado estas CAR-T-cell ha sido en tumores hematológicos, porque son, digamos, circulantes, y en tumores sólidos a esto que es menos eficiente, pero ya están mejorando las estrategias para que también pueda ser usado en tumores sólidos. Y primero, el que más se utilizó, el CD19, que es una molécula que se expresa en algunas leucemias, en algunos linfomas, y digamos ya se hacen este tipo de tratamientos. Hay dos, uno que es Novartis, que tiene Kipiam, que pues para esos pacientes con leucemia linfoblástica tipo B, y también está Yescarta de Kyle Pharma, que induce linfoma de células de glándulo. Entonces, esto ya se está utilizando en la clínica. Obviamente, estos tratamientos son muy costosos. Acá en el Instituto Nacional de Cancerología, con otras instituciones, van a hacer un estudio de CAR-T-cells para ver si, no sé si ustedes han escuchado el IPIS, que es un centro de investigación del distrito, ya como en la 32 con 13. Ellos están haciendo ahorita CAR-T-cells, entonces van a hacer un ensayo clínico para mirar si se puede empezar a implementar acá en Colombia. Entonces, digamos, esta metodología de producción para las CAR-T-cells pues siempre ha sido vivo, o sea, como les mostré previamente, esto es el laboratorio que se selecciona y todo lo que yo les dije. Pero ahorita, ayer me encontré un artículo donde están mirando ya hacer la producción in vivo, o sea, en los mismos pacientes. Entonces, están tratando de buscar vectores virales que son transportados por nanocarriers y que contengan esos adenovirus para que ya, digamos, esos ensambles, no sé cómo, me toca leer bien el artículo, para que ya sea in vitro y ya pues se evita todo ese proceso de manufactura. Ese proceso de manufactura es costoso porque tiene que ser con buenas prácticas de manufacturación, o sea, esos son unos requisitos especiales para que puedan inyectar eso a los pacientes. Yo no lo puedo hacer en cualquier laboratorio, nada, eso es prohibido, entonces es antiético además. Entonces cuando leí esto yo, ahí vamos. Entonces estas CAR-T-cells, acá vemos lo que veíamos previamente. Entonces vemos cómo se ha mejorado la supervivencia de esos pacientes que están siendo tratados ahorita con este tipo de tratamientos. Estos son pacientes en un estudio que se hizo con pacientes con mieloma múltiple, y vemos cómo el cambio de la supervivencia ha sido bastante. En los inhibidores de punto de control, que no voy a entrar en detalle porque ya explicamos, digamos, esta es la que más resultados han tenido, porque como yo les dije, se están utilizando en diferentes tipos de cáncer y es una realidad y es algo que ya se usa actualmente en Colombia. O sea, los pacientes ya los están tratando con haciendo este tratamiento. Acá era un poquito la clasificación que también trataban de hacer de acuerdo a la expresión de PDL1, de acuerdo a si ellos tenían una carga mutacional alta o no. Entonces, aquellos tenían una resistencia al tratamiento. Entonces, vemos esos que yo les decía fríos, los calientes es cuando yo tengo casi, bueno, estos son, no, acá hay expresión de PDL1, hay una activación de los linfocitos infiltrantes de tumor,
hay un buen reconocimiento de antígenos, digamos esto se logra en un 38%, y son los tumores de tipo 1, los tumores de tipo 2, entonces hay una ignorancia inmunológica, entonces vemos que no hay una buena respuesta inmune, es un 41%. Acá esos son los que generan tolerancia, es un 20%, o sea, ahí encontramos moléculas de macrófagos de tipo 2, células mieloides supresoras, T reguladoras, y por último tenemos inducción intrínseca, es donde tenemos los tumores, pero no hay, digamos, la infiltración de esos linfocitos, y hay activación de las vías oncogénicas. Este es un artículo que también miré, que digamos en todos los pacientes la expresión del PD1 no siempre se correlaciona con una buena respuesta. Puedo tener pacientes que tienen una baja expresión, pueden tener buena respuesta, como positivos que sí tienen, pero lo que yo les decía previamente, la carga mutacional, depende también de la carga mutacional y lo inmunogénico que sean los tumores. Creo que era. Estos son tumores que tienen principalmente de tipo 1, donde perdemos una buena respuesta inmune. Esto era lo que yo les estaba explicando ahora de los neoantígenos. Entonces ahora pues le hacen la secuencia de DNA, tanto de células normales como de células tumorales, identifican pues aquellos antígenos, esos péptidos, esos antígenos, neoantígenos, hacen el análisis del HLA-OMA y pues ahí es como aplicado que se está tratando de identificar. Bueno, ya es muy largo. Aquí también la resistencia, acá solamente pues para decirle que ocurre después del tratamiento, que ven que responden bien y vuelven a aparecer los tumores. Entonces se ha visto que hay mutaciones en las vías de señalización del JAK, donde está asociado a que hay alteraciones en el receptor de los interferón gamma, entonces pues no hay una buena respuesta inmune, o también se han encontrado mutaciones en la cadena beta microglobulina, entonces hay una pérdida de expresión de HLA1. Estos son los otros inhibidores que yo les digo. Nosotros estamos trabajando ahorita con PD1, CTLA4, pero está TIM3, CTLA4, VISTA, CAI3, o sea, todos estos están saliendo y ya muchos de ellos ya casi que van a ser aprobados por la FDA. Vacunas basadas en células dendríticas, entonces aquí toman los monocitos, los diferencian de células dendríticas inmaduras, las cargan con el antígeno, las maduran, y la idea es que las reinyectan nuevamente y hagan una activación de la respuesta inmune. Es casi que lo mismo que yo les mostraba previamente con otros modelos, y acá que se ha visto la efectividad. Entonces sí hay una buena infiltración de linfocitos específicos, mejora un poco la supervivencia, disminuye los tumores, pero después de varios ciclos, pero igual no responden todos los pacientes. Estos son ensayos clínicos, y uno mira ahorita ensayos centrales y uno encuentra más cantidad. Entonces, ¿qué puede influir en la eficacia de las vacunas con células dendríticas? En el subset de las células dendríticas tienen que ser maduras, tiene que haber una buena ruta de inyección, que presenten los antígenos propiamente, que haya una buena inmunidad inducida, una buena calidad de la respuesta inmune, o sea, una función efectora, una buena habitación, una respuesta de memoria, que haya células CD4, factores del huésped, el estadio de la enfermedad, si está muy avanzado pues es más complicado, y que haya presencia de células T reguladoras también altera, eso es muy importante. Bueno, estos son ensayos clínicos, no hay que tener mucho en esto. Las vacunas con oncolíticos, entonces la idea es buscar adenovirus que son oncolíticos, que van a infectar tanto células. La idea es que infecten células tumorales. Estas, digamos, los virus van a replicarse, y la idea es que hacen la oncolisis, lisan las células tumorales, y al lisar las células tumorales, digamos, hay una exposición también de antígenos, entonces son fagocitados por las células dendríticas, hay una mayor generación de, digamos, de diferentes clonas de linfocitos T que reconocen esos antígenos tumorales, van al sitio del tumor y eliminan esas células tumorales. O sea, es aumentar la inmunogenicidad de cierto dado.
acá es básicamente lo mismo. Hay varios factores que pueden estar influyendo en esto. Bueno, entonces acá hay varios factores que pueden ser retos también para estas terapias. Esta sí no está todavía en aplicación clínica, muchos están en fase de ensayos clínicos, pero hay muchos retos un poquito asociados a lo que ya les he dicho previamente. Esta es la única que ha sido aprobada, digamos, por la FDA, pero es T-VEC, que creo que está en cáncer de próstata, si no me equivoco, pero no ha funcionado tan bien. Esto es lo que ustedes van a ver en el artículo, donde hay una gran panorama ahorita en oncoterapia, digamos que se nos viene todo esto por todos los avances que se han hecho, que esto es lo que yo les decía que les iba a dejar como en abrebocas para el artículo que ustedes se van a leer. Y lo real, la respuesta, bueno, ya ha cambiado mucho, por ejemplo, la de los anticuerpos ya ha sido muy alta. Vemos que la mayoría de los ensayos clínicos nunca van a empezar con el tratamiento primario, siempre empezaron, digamos, en los pacientes que ya no respondían ni a la quimio ni a la radioterapia, entonces esos pacientes se les ofrecía un tratamiento alternativo, por eso al principio las inmunoterapias no fueron como tan buenas, pero ya van bajando, ya son en algunos casos ya la terapia de inicio, entonces van avanzando esas terapias. Bueno, lo real también de esas terapias, y que yo no avancé mucho en esto, de todos esos eventos adversos que presentan estos pacientes, pero digamos en este caso de melanoma, porque casi todos los modelos han empezado en melanoma, y digamos muchos de estos pacientes pueden desarrollar enfermedades autoinmunes. Entonces, por ejemplo, este es el caso de un vitiligo en paciente con melanoma, entonces ahí está lo bien normal, entonces es algo benéfico, pero bueno. Y ahorita en los anti-PDL1 pues también se ha visto otro tipo de eventos adversos que pues están generando los pacientes, pero ellos ya lo controlan con glucocorticoides y todo eso, entonces el tratamiento ha sido mejor. Este es otro paciente con melanoma, donde también pues desarrolla una especie de vitiligo. En algunos casos, bueno, acá se ve que respondió bien para el tumor, pero en algunos casos se ha visto que es transitorio, mientras el tratamiento, y luego desaparece. Futuros, entonces el descubrimiento de estos mecanismos de escape ha permitido un gran avance. Ahorita, no sé si ustedes han hablado de los exosomas. Los exosomas son vesículas o pequeñas vesículas que pueden estar liberando tanto células normales como células tumorales. Digamos, este es como el medio de comunicación en el microambiente, también por lo cual pueden modificar este microambiente. Esos exosomas pueden ir cargados de moléculas inmunosupresivas, entonces, digamos, están tratando de usar eso también como estrategias para generar terapias. Las redes de citoquinas, que no hablamos mucho, pero también en citoquinas se están haciendo. Manipulación de las vías de muerte, no apoptóticas como la autofagia. El papel de los microRNAs, también en un futuro están empezando a trabajar en esto. Y bueno, acá hay muchas cosas que se están haciendo de inmunoterapia. Eso era todo lo que, perdón, lo largo.